El título de esta mañana es No te distraigas, puesto los ojos en Jesús. Qué malo es distraerse, ¿verdad? A veces uno se distrae, por ejemplo, viendo un partido que está jugando el Barcelona con el Real Madrid, ¿verdad? Y ahora resulta que van 5-0 a favor del Real Madrid y el Barça marca un gol, pero tú estabas distraído ahí mirando el frigorífico y te perdiste ese golito, ¿verdad? A veces estamos en la iglesia y tenemos la mente ya en lo que vamos a comer o lo que vamos a hacer o en tantas y tantas cosas y nos distraemos y impedimos recibir la porción de la palabra en nuestras vidas. Por eso en esta mañana aplica el título a tu vida, no te distraigas, y luego puesto los ojos en Jesús. Yo digo que no es malo ser un observador. Yo soy bastante observador. Yo a veces estoy hablando con alguien y estoy ahí mirando mil cosas, ¿verdad? Pero a veces observamos lo menos importante. Yo veía ahora en la congregación a alguien comiendo un chicle. Pero claro, hay 115 que no están comiendo chicle y me fijé en él. No voy a decir su nombre, ¿verdad? Por amor. Pero si estás comiendo chicle, coge un pañuelo, lo pones ahí, no te lo tragues, ¿verdad? Yo decía cuando prediqué hace 2 semanas aquel testimonio de una mujer que le dejó al líder de alabanza en su coche un papelito diciendo tal persona de la alabanza estaba comiendo chicle. Y yo digo que está mal comer chicle cuando estamos en la casa de Dios, alabando al Señor, bendiciendo al Señor. Pero esa señora no se fijó cuando la alabanza estaba fluyendo y había gente tocada, quebrantada, tocada por el Señor. No se fijó de que Dios estaba respaldando esas canciones y hablando a lo más profundo del corazón. Y a veces nos fijamos en esas cosas, ¿verdad? Que tal vez no están bien, pero no es lo más trascendental. Yo quiero hoy que me acompañes al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tenéis? Bueno, pues dice la Biblia, en la versión del 60, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira la versión Nuevo Lenguaje Actual, dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de él viene nuestra confianza y es él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Interesante, ¿verdad? Esta versión. Oramos. Acompáñame a orar en esta mañana. Padre, hemos leído tu palabra ya bendecida, bendita de por sí. Pero nuevamente te rogamos a ti, Espíritu Santo, que nos hables en esta mañana. Toma el control absoluto de todo lo que voy a predicar. Seas tú utilizando mi vida para hablar lo que tú quieres hablarnos a cada uno de los que estamos aquí, aún los que están siguiendo esta reunión por las redes sociales o aún los que lo van a ver o escuchar por otros medios. Queremos que tú nos hables en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están puestos mis ojos? ¿En el predicador? ¿En el pastor? ¿En la alabanza? ¿En los sugieres? ¿En los líderes? Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque yo, tarde o temprano, más bien temprano que tarde, te voy a fallar. Yo, más tarde o más temprano, o más tarde, voy a hacer algo inadecuado. ¿Por qué? Porque yo no soy Jesús. Yo no tengo alas. Aunque me tome un Red Bull, como dicen por ahí, yo no tengo alas. El único que no va a fallarte nunca es Jesús. Por eso dice la palabra,
Nos dice la palabra en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Otra versión dice, esto dice el Señor, maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. No es malo tener confianza en el hermano, en la hermana, no es malo, siempre que no quitemos nuestros ojos de Jesús. Yo no he muerto por ti en la cruz. No, hemos visto que fue Jesús. Jesús vio la cruz, vio el dolor que iba a sufrir, pero estaba viendo los resultados de su sufrimiento y se gozó y se alegró sabiendo que después de que Él muriera, nosotros podíamos tener comunión con el Padre. Y por eso Él dio su vida. Ahora, yo quiero hablar de los tratos de Jesús. ¿Sabes que Jesús no nos trata igual? Mira, quiero aclararte, Él no hace acepción de personas. Pero a los hermanos tal trata de una manera y aún dentro de esos hermanos tal a cada uno nos trata distinto. Por ejemplo, a un hombre lo trata de una manera y a otro hombre lo trata de otra. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque cada persona somos distintos y Él sabe lo más profundo que hay en nuestro corazón. Ahora, Él no hace acepción de personas. Pero Él trata con nosotros con el deseo ¿de qué? De que podamos ser salvos. El deseo de Jesús no es que vengamos a la iglesia y que alcancemos metas, que alcancemos sueños. No. El deseo de Jesús es que podamos ser santos, que podamos ser templos del Espíritu Santo y de que un día podamos estar con Él por toda la eternidad. Por eso a veces nos habla de una manera o de otra. Por ejemplo, el día lunes, junto a otros hermanos y hermanas, estábamos en la reunión de la Fraternidad de Cataluña, en Sabadell, y nos predicó un pastor sordomudo. Menos mal que había intérprete, ¿verdad? Si no, no nos hubiéramos enterado de nada. Y él tocó un versículo que a mí me gustó bastante. Acompáñame al libro de Marcos, capítulo 7. Marcos 7, versículo 32. ¿Lo tienen? Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando sus ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Y hablaba bien y les mandó que no se lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Os imagináis la multitud? Cientos, miles de personas siguiendo a Jesús. Y ahora le traen a este hombre sordo, tartamudo, para que reciba sanidad. Yo imagino que en esa multitud uno le diría, oye Jesús, otro le diría, Señor, sáname. Y yo me imagino que este hombre estaría desorientado. ¿Usted se imagina? Usted imagínese en medio de sordomudos que empiezan a hablar uno y otro, usted y yo no nos vamos a enterar, ¿verdad? Pues lo mismo le sucedía a ese hombre. ¿Qué hizo Jesús? Lo llevó aparte, trató con él aparte. A veces el Señor nos tiene que llevar aparte, para que no nos distraigamos, para que prestemos atención. Y tal vez las cosas que Él va a hacer con nosotros son absurdas, pero si Dios las hace son maravillosas. ¿Qué le hizo? Le metió los dedos, ¿dónde? A Jesús no le hacía falta eso, ni siquiera tocarle. Podía decir, recibe ahora sanidad. Como lo había hecho tantas veces. Con Lázaro estando muerto, no hizo nada extraordinario, solamente dijo, Lázaro, sal fuera. Eso se convirtió en extraordinario porque fue respaldado por él mismo, por Dios. Y ahí Lázaro, ¿qué hizo? Resucitó. Pero Jesús se lo lleva aparte y le mete los dedos en los oídos.
extraño. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque Él trata con nosotros de maneras extrañas. Que si eso lo hace en público, pues no queda tan ortodoxo, ¿no? Pero es que lo segundo todavía es más interesante. Le escupió la lengua. ¿Por qué? No lo sé. La Biblia no lo especifica. Pero Él lo hizo y de eso hizo un milagro. ¿Qué te quiero decir, hermano y hermana? Tal vez Dios está tratando contigo, conmigo, de una forma que no entiendes, que dices, no entiendo, pero déjate tratar por Él. No digas ni menosprecies lo que Él está haciendo, porque Él está tratando contigo. ¿Y qué sucedió? Bueno, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Interesante. ¿Cuándo? Cuando Él lo hizo como quiso. Hay otros evangelios que dicen que puso la mano o dijo la palabra, pero aquí lo hizo de esa manera. ¿Cómo está tratando contigo? A lo mejor está tratando con tu suegra en tu vida. Y tú dices, ay Señor, o te la mando o te la llevas o haz algo. No, deja que Dios trate con ella. A lo mejor Dios está tratando con tu esposo o con tu esposa. Deja que, amén, Virna, ya tú sabes. Bueno, palabra de ciencia ahí, ¿verdad? Yo no sé cómo está tratando Dios en tu vida, pero lo que quiero decirte, que tal vez en ese trato no te estás dando cuenta y Él está haciendo un milagro en tu corazón. ¿Podía hacerlo de otra manera? Sí, pero Él lo está haciendo de esa manera. Ahora, a veces Jesús nos habla fuerte. Yo cuando estaba preparando el mensaje no entendía el porqué. Nos dice en la Biblia, en Marcos 10, versículo 17 al 23, que llegó un joven rico y corriendo se puso de rodillas delante de Jesús, lo reconoció como maestro y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Usted se imagina esa situación? Jesús va a salir para seguir su camino, llega un joven rico, se pone de rodillas, lo reconoce como maestro. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, lo que tienes que hacer es guardar los mandamientos. Y él le dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Y ahora la respuesta de Jesús, cuanto más lo leo, más me sorprende. ¿Qué le dice? Ah, sí, vende todo lo que tienes, repártelo con los pobres y entonces sígueme. Pero antes de eso dice que Jesús mirándole le amó. Eso cambia todo el contexto. Porque hermanos, si aquí viene un joven y rico, pobre, y dice, pastor, ¿qué tengo que hacer para Jesús? Pues hombre, obedécele, guarda la ley del Señor, que es amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, y congrégate. Es lo que yo le diría. Dios me libre a mí de decirle a alguien, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Quién soy yo? Pero es que Él era Jesús. Él sabía lo que había en su corazón. Ahora, ¿es sorprendente o no? ¡Claro! Porque Jesús conocía a ese joven. Primero, Él no guardaba la ley. Porque si hubiera guardado la ley, amaría a su prójimo. Y de lo que Él tenía estaría compartiendo con los necesitados, con los pobres. Y segundo, que Jesús le confrontó y le dijo dónde estaba su problema. Hay lugares en la Biblia que yo me quedo absorto, me quedo asombrado. ¿Ustedes se imaginan ese Jesús que tocaba a los niños? ¿Los bendecía? Que sanaba a los leprosos, que tenía amor y misericordia. Sin embargo, un día ve lo que está sucediendo en el templo, toma unas cuerdas, hace un látigo y comienza a tirar las mesas, las sillas. Es difícil comprender el contexto de Jesús ahí, pero tenemos que poner los ojos en Jesús. Si Él lo hizo, Él lo hizo. Ahora, me sorprende cuando sigo leyendo las Escrituras. Hay un caso que se encuentra en Juan 8, 3, que dice que entonces los escribas
y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos al joven rico cómo lo trata, y esta mujer que ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio, vemos como la misericordia del Señor actúa. Dios no hace acepción de personas. Ahora, hay que distinguir algo. Si esa mujer fue tomada en el mismo acto del adulterio, ¿dónde estaba el hombre? Ahí Jesús ve que está habiendo un juicio falso, porque eso no se sostiene delante de ningún tribunal. Esa mujer ha sido sorprendida en acto de adulterio, sí. ¿Y dónde está el hombre? Para que haya adulterio tiene que haber dos personas. Número 2, Jesús los confronta. ¿Para qué? Para que cada uno pueda examinarse. El único que la podía condenar era Jesús. ¿Y qué le dijo? Bueno, está bien. Si Moisés lo dijo, el que esté libre de pecado, limpio de pecado, que tire la primera piedra, y a continuación todo lo demás apedrearla. Y Jesús siguió escribiendo. ¿Qué escribió? No lo sé. No lo sé. Si tú lo sabes, me lo dices, pero yo no lo sé. Ahora dice que golpeados, confrontados por su conciencia, desde los más mayores hasta los más jóvenes, comenzaron a tirar sus piedrecitas al suelo o sus piedrezotas y comenzaron a irse. Y es sorprendente, esa mujer queda sola con Jesús. Yo me pongo en el lugar de esa mujer y yo veo que todos se están yendo y yo me voy corriendo. ¿O no? Ella dijo: ¿a dónde voy a ir? Jesús, cuando ve que todos se han ido, se endereza y le dice: mujer, ¿dónde están los que te estaban acusando, condenando? ¿No hay ninguno? No. Ella esperó el veredicto de Jesús. Y Jesús le dijo: bueno, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. ¿Cómo nos trata Jesús? ¿Estamos poniendo nuestros ojos en Jesús? Usted se imagina el joven rico que ve esa situación y a mí, ¿por qué me ha dicho Jesús que venda todo lo que tengo? La Biblia solamente lo menciona a él, que Jesús le dijera eso. ¿Había otros ricos? Sí. Había mujeres de personas pudientes, personas que tenían dinero que seguían a Jesús, pero Jesús nunca le dice nada de eso. ¿Por qué le dice eso al joven rico? Porque ¿dónde estaba su problema? Déjame decirte, Jesús quiere que te salve, Jesús no quiere que te condenes, Jesús quiere que todo el mundo se salve. Por eso yo no sé lo que te está diciendo Jesús a ti. Tal vez se ha llevado aparte, ha metido sus dedos en tus oídos, ha hecho cosas que para ti no tienen nada que ver con lo que está pasando. Pero si Dios está tratando contigo, obedécele, porque vas a recibir sanidad, vas a recibir liberación, vas a recibir restauración. Hoy más que nunca el enemigo trata de que el pecado se meta dentro de la iglesia. De que la iglesia sea una asociación. ¿Qué es una asociación? Bueno, venimos de todos los lugares, estamos aquí, ¡guau! ¡Qué chévere, qué bien! Está bacano esto, tú ya sabes. Pero Dios quiere confrontar el pecado.
Tarde o temprano todo lo oculto sale a la luz. Jesús no es que mira para otro lado con esa mujer y, bueno, vete. No. Vete y no peques más. La persona que practica el pecado llamándose cristiano tiene un problema a corto o medio plazo. Al final se va a convertir en un tibio. Perdóname, pero es la realidad. Una persona que viene a la iglesia y pasan los años y no cambia y sigue en su pecado y sigue viviendo como él quiere, sin obedecer, sin hacer caso a Jesús, al final el pecado va a dormir su conciencia. Y la Biblia, como ayer decía, nos habla de los tibios. Si una persona es fría, no tiene al Señor, está escuchando, está en ese plan, semanas, meses, tiempo que Dios habla, está bien. Ahí va a conocer a Jesús si abre su corazón. O una persona que ya es un conocedor de las Escrituras, ya es un cristiano, una cristiana, gloria a Dios. Pero aquel que conoce a Jesús y hace y vive de la forma que quiere, cuidado. Hay mucha gente que vive una doble vida y se olvida de que Dios está viendo nuestras vidas aquí, en lo público y en lo secreto. Por eso es importante poner nuestros ojos en Jesús. Mira a Jesús, no mires a la persona que está a tu lado diciendo, no, mira a Jesús. Jesús no ha dicho mira a Pablo, no ha dicho mira a Juan, no ha dicho mira a Pedro, no. Puesto los ojos en Jesús. ¿Os acordáis de Pedro cuando dice que va en la barca con los demás discípulos? Jesús se ha quedado despidiendo a las multitudes, le ha dicho cruzar al otro lado, yo os alcanzo. Y ellos se van y Jesús en medio de la noche, después de haber despedido a las multitudes, va caminando por encima del lago de Genesaret o el mar de Galilea y ellos lo ven y dicen, ¡guau, un fantasma! ¿Os acordáis? Y Jesús le dice, no tengáis miedo, soy yo. Y Pedro, ¿qué le dice? Bueno, pues si eres tú, permite que yo vaya. Luego lo puedes leer eso en Mateo 14, 22. Ahí lo puedes leer más tarde. ¿Y qué hace Pedro? Pedro se levanta y comienza a andar por encima del agua, mirando a Jesús. ¿Pero qué sucede? Deja de mirar a Jesús y mira la tormenta, mira la tempestad, mira las olas. ¿Y qué sucede entonces? Que se hundió. Jesús te dice en esta tarde, mírame a mí. Jesús te dice, pon tus ojos en mí. No mires las adversidades. No mires cómo va a acontecer las soluciones. Yo soy el proveedor. Yo soy tu sanador. Yo soy el que trae las soluciones. Yo soy el que hace lo imposible. Es interesante. Jesús andó por encima del mar. Y Pedro también lo hizo porque puso sus ojos en Jesús. Si uno mira el mar, es imposible. ¿Cómo yo tan gordito voy a andar por encima del mar? Ni el más flaquito tampoco. Pero poniendo los ojos en Jesús, pudo hacer algo que nadie hizo. ¿En quién te estás fijando? No, pastor, es que yo me fijo en ese predicador. Está bien. Está bien que te puedas fijar o que nos podamos fijar en las cosas buenas que tiene ese hombre o esa persona de Dios. Pero tarde o temprano vamos a fallar. Por eso es importante poner nuestros ojos en Jesús. ¿Sabes algo? Cuando yo me convertí, Dios utilizó a un siervo de Dios. Para mí fue como un padre. De verdad. Hizo cosas extraordinarias, dirigido, guiado por Dios. Pero luego en el transcurso hizo algunas cosas que me hicieron daño. Pero ¿sabes algo? Yo no me alejé del Señor. ¿Por qué? Porque el único que salva es Cristo. Jesús te dice en esta mañana que pongas tu mirada en Él, que te fijes en Él, que permitas que Él sea el que guíe, el que enseñe, el que dirija tu vida. Hay algo que hace años que escuché. Nos decía en la escuela dominical que llegó un niño por primera vez y le empezaron a hablar de Jesús, de quién era Jesús, del amor de Jesús, de cómo hablaba Jesús, de cómo caminaba Jesús.
Y cuando terminó la maestra de explicar, dijo, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera hacer, alguna observación? Y el niño tendría unos 7 años, levantó su mano y dijo, yo conozco a Jesús. Era la primera vez que iba a la iglesia, sus padres no eran cristianos y le dijo, ¿y quién es Jesús? Pues es un vecino mío que cada día que lo veo va de una forma, sin decir una palabra, como dice mi papá, sin decir nada mal dicho, los domingos agarra su Biblia y va a la iglesia. ¿Qué te quiero decir? Nosotros tenemos que ser semejantes a Él. Es imposible ser como Jesús, ya lo sé, pero tenemos que ser semejantes para que cuando otros vean en nosotros que Jesús vive, que somos templo del Espíritu Santo, puedan decir, yo quiero conocer a ese Dios que ese hombre o esa mujer tiene. Pero, perdóname, a veces somos algunos cristianos, lo digo, no miro a nadie, a veces somos repelentes. Ay, yo el primero. A veces tenemos un mal día y no sabemos dejar ese mal día fuera. Se nos ve en la cara. Hemos ido y resulta que nos ha parado la Guardia Urbana porque nos ha parado. No nos hemos dado cuenta, nos han puesto una multa. Qué alegría, ¿verdad? Hemos ido a aparcar y vamos a aparcar y nos quitan el sitio. Y vamos tarde. Encima la rueda se ha pinchado. Tenías que cocinar, se te ha quemado la comida. Ha sido de esos días extraordinarios, ¿verdad? Maravilloso. ¿Y cómo estamos? Estamos mal. ¿Y qué hacemos? Pues lo que hablamos lo hacemos mal. Por eso es importante tener dominio propio. Ayer se habló del fruto del Espíritu. Si somos cristianos, yo no puedo andar según mi entorno. Daniel, a pesar de que el entorno era distinto a lo que él había aprendido como hijo de Dios, se mantuvo limpio. ¿Para qué? Para que el entorno no le afectara. Samuel, a pesar de que era un niño y el ejemplo que tenía de Elí, de sus hijos, no era bueno, se pudo mantener limpio, consagrado, siendo niño. Y eso nos tiene que motivar a nosotros a poner nuestros ojos en Jesús. Quiero que me acompañes al libro de Lucas 18, 35. ¿Lo tienes? Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los que estaban con Jesús le decían, cállate, cállate, cállate. El ciego Bartimeo está mendigando como cada día y ahora escucha que algo está pasando distinto. Y él pregunta, él no ve, no tiene la capacidad de ver. Le dicen, bueno, Jesús, el Nazareno, está pasando por aquí. Él había escuchado de seguro que había sanado a ese sordo, que había hecho multiplicar los alimentos, alimentando a las miles de personas que estaban allí. Había escuchado seguro que había libertado a esos endemoniados. Había escuchado que había sanado a esos leprosos. ¿Y él qué hace? Comenzó a clamar, a gritar, a chillar. Hijo de David, reconociéndolo como el Mesías, como el Cristo. Ten misericordia de mí. Ahora es triste que los que iban con Jesús son los que le dicen, cállate. Los que iban con Jesús le reprendían para que callase. ¿No nos pasará eso a nosotros?
Perdón, estoy un poco resfriado. Los que iban con Jesús le decían que callara. Pero él, ¿qué hizo? Siguió clamando. ¿Por qué? Porque era el que tenía la necesidad. ¿Y qué pasó? Versículo 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Y qué pasó? Luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y a todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. No obedezcas esas voces que te dicen que te calles. No obedezcas a esas voces que te dicen, no pasa nada. Tú simplemente cállate. Si tienes una necesidad, clama a Dios noche y día. Busca al Señor para que puedas verlo. Hermanos, lo interesante es que Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Es que Jesús no sabía lo que el ciego Bartimeo quería. Claro que lo sabía. Pero él quería escuchar de su boca la necesidad que él tenía. Y Jesús lo sanó. ¿Os acordáis de aquel paralítico 38 años? Y con esto termino. 38 años paralítico. No había nadie que lo pudiera meter en esa cisterna, en esa piscina. Y Jesús lo confronta y le dice, oye, ¿qué te pasa? Pues estoy paralítico. ¿Quieres ser sano? Y él mismo argumenta, dice, es que no tengo a nadie que me pueda llevar a la piscina. Pero Jesús no le está diciendo si tiene a alguien o si no tiene a nadie que le lleve a la piscina, a la cisterna. Le está diciendo si quieres ser sano. Dios te dice en esta mañana, ¿qué necesitas? Pero no tonterías. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? El Señor tiene el poder para hacerlo. ¿Cómo? Como le dé la gana. Escupiendo, hermanos. ¿Ustedes se imaginan lo que para las personas es algo inmundo? Para Jesús sirvió para sanar a alguien. Yo quiero lo que venga de él. Jesús le dijo a ese hombre, ¿quieres ser sano? 38 años enfermo. Él mismo ponía argumentos para decir, es imposible. Cuando yo ya voy, otro ha descendido a la cisterna. Y Jesús le dijo, no te hablo de eso. Recibe sanidad. Y ahí fue sano. Cierra tus ojos en esta mañana. Ahí donde estás, dile al Señor, ¿cuál es tu necesidad? En primer lugar, Él te dice que pongas tus ojos en Él. Señor, es que yo no me quiero bautizar porque mira a esta persona que conozco que es cristiano, mira cuántos fallos. Jesús te dice, no te fijes en Él. Yo he sido el que ha dicho, y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuál es tu necesidad? No, es que no, es imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Señor te dice que no te fijes tanto en esa persona del chicle. Cuando vienes a la iglesia, observa lo que Dios ha hecho en tantas personas, cómo Él los ha transformado. Observa cuando cierras tus ojos y le adoras, cómo el Espíritu Santo te toca. No te fijes en los fallos, en los errores. Él ya lo ha dicho. Maldito el hombre o la mujer que confía en el hombre. Fíate de Él. No pongas excusas. Búscale con todo tu corazón. Pon tus ojos
en Él. Padre, en esta mañana tu palabra ha sido predicada. Ayúdame a mí el primero a poner mis ojos en ti. Señor, a veces nos puedes hablar de una forma sorprendente. A veces puedes tratarnos de una forma que no entendemos. Pero ayúdanos a dejarnos moldear por ti. ¿Qué hubiera sido de ese joven rico si en lugar de irse triste te hubiera seguido? Nunca lo sabremos, tal vez. Pero lo interesante es que tú a nosotros nos das la oportunidad de seguirte. Señor, que no haya nadie que encubramos nuestros pecados. No permitas que haya pecado en tu iglesia. Señor, manifiéstalo a la luz. Que no haya nada que impida que tú te muevas aquí con poder y con gloria. No queremos nada fuera de ti, Señor. Queremos que esta iglesia sea una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Ayúdanos a todos a poner nuestros ojos en ti. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.